Bienvenidos a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Soy Roberto Fiesco, uno de los conductores de este programa dedicado precisamente a temas de diversidad sexual y su impacto sobre la cultura, lo social, lo político en nuestro país. Y por supuesto, como en todas nuestras emisiones, están con nosotras. Hola, mi nombre es Shivón Guerrero, yo aquí trabajo en la UNAM y es un gusto volver a estar con todos ustedes. Hola, yo soy Mara Fortes, investigadora, curadora de cine y también un gusto enorme estar aquí con todos ustedes. Pues este programa, aunque suene muy sui generis, está dedicado a uno de los cineastas fundamentales, no solo de la historia del cine en nuestro país, donde en realidad su influencia fue enormemente señalada a partir de su presencia en los años 30, pero sí a la cinematografía mundial. Se trata de Sergei Eisenstein, el cineasta soviético que a partir de principios de los años 30 tuvo 14 meses en nuestro país que significaron un periplo enormemente importante para su vida y para su trayectoria profesional y que, bueno, venía precedido de grandes películas. Sin embargo, para hablar un poquito del periodo mexicano de Eisenstein, tenemos un lujo en este programa, que es que la cineasta Alejandra Islas realizó precisamente una pequeña cápsula para explicarnos un poco en qué consistió esa visita, en qué consistió la filmación enorme en muchos estados del país de Eisenstein y su equipo de colaboradores, Eduard Tissé y Grigori Alexandrov. Entonces, ella, que ya dirigió un documental magnífico sobre Eisenstein, nos preparó esta cápsula para presentarla en nuestro programa. Vamos a verla. El director teatral y cineasta Sergei Eisenstein, nacido en Riga en 1898, hizo películas que le dieron celebridad internacional, como La Huelga, El crucero Potemkin y Octubre. De manera muy sutil había logrado filtrar alusiones sexuales y homoeróticas en sus obras teatrales y fílmicas. Gracias a la promoción que del cine soviético de vanguardia había hecho la revolucionaria, feminista y diplomática Alexandra Kollontai, se pudieron conocer en México las películas de Eisenstein. La embajadora de la Unión Soviética era una de las principales teóricas de la revolución sexual que debería producirse tras la toma del poder por parte de los bolcheviques, encabezados por Lenin. Cuando Diego Rivera y Eisenstein se encontraron en Moscú en 1927, el pintor describió al cineasta la magnificencia y exuberancia del paraíso terrenal ubicado en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, y en las costas del Océano Pacífico. Ese encuentro fue un momento clave del intercambio producido entre las vanguardias mexicana y soviética e intensificó el interés de Eisenstein por el país donde se celebraba a los muertos, tal como lo descubrió en la obra de José Guadalupe Posadas. Instalado en Estados Unidos con su fotógrafo Eduard Tissé y su asistente Grigori Alexandrov, Eisenstein logró filmar un contrato con la Mexican Film Trust, creada por el famoso escritor Upton Sinclair, y su esposa la empresaria Mary Craig. Ellos se encargarían de costear la producción de una obra fílmica en territorio mexicano, por un periodo de 3 o 4 meses, a fin de llevar a cabo un documental de viaje que se titularía Vida en México. El director se dio a la tarea de enriquecer su bagaje en torno a la historia, el arte y costumbres de México, para lo cual tuvo como libro de cabecera Ídolos detrás de los altares, de Anita Brenner. El equipo llegó a México en diciembre de 1930. Sobre la marcha, el documental de viaje se transformó en otro mucho más ambicioso. Eisenstein recorrió diversas zonas del territorio mexicano durante 14 meses. Logró filmar una buena cantidad de fascinantes imágenes sin parangón en la hasta entonces breve, aunque azarosa, historia del cine hecho en México. Eisenstein estuvo inspirado, asesorado y apoyado por un nutrido grupo de integrantes de la vanguardia artística mexicana como Rivera, Orozco, Siqueiros, Adolfo Besmogart, así como Montenegro, Jean Charlotte, Fernández Ledesma, Chabela Villaseñor, Aragón Leiva, Genaro Estrada, Fernando Gamboa y con el genealogista Jorge Palomino y Cañedo. Falta aún precisar la fecha en que Eisenstein y Palomino y Cañedo se conocieron, pero una carta a su amiga Pera Tasheva describe el encuentro. Estuve enamorado con locura 10 días. Luego, tuve lo que quise. Lamento terriblemente que no pueda describirte todo esto, tan increíble y sorprendente en los detalles. De alguna forma te haré llegar fotos, tú sabrás de lo que se trata más tarde. Pero el hecho no está en los detalles, ni en los acontecimientos.
tal vez objetivamente, no tanto como el resultado colosal, sino como los factores psíquicos correspondientes. Y ese factor es magnífico. Por lo visto, superé el complejo que me estuvo martirizando 10 años, si no es que más. El vínculo amoroso entre Palomino y el director soviético es el eje dramático del filme Eisenstein en Guanajuato, realizado por el cineasta neovanguardista Peter Greenaway. Con estudios de historia del arte y genealógicos, el también promotor artístico oriundo de Jalisco, Jorge Palomino, instó al cineasta a conocer la región de Colima y terminó de convencerlo para que filmara imágenes paradisíacas en esa región. Existe una serie de dibujos homoeróticos integrada por 3 láminas, que pueden ser denominados como la serie dedicada a Jorge Palomino y Cañedo, y forman parte de la gran cantidad de dibujos de toda índole realizados por el genial Eisenstein durante su estancia en México. Los dibujos confirman plenamente que entre el cineasta soviético y el joven Palomino se produjo una intensa relación sentimental y sexual. Los gráficos describen momentos eróticos entre una pareja de varones. Uno de ellos es una probable representación de Palomino, quien es mostrado pequeño, frágil y delicado. El otro, que lleva la parte activa y seductora, semeja a un enorme gorila, en el que se aprecian los rasgos faciales del autor. Los dibujos sintetizan las fases sucesivas del intenso acto amoroso. En las imágenes, la encarnación de Eisenstein goza a plenitud la actitud dominante. Una auténtica y desafiante celebración de la pasión homoerótica. También los gestos de deleite constituyen la representación más elocuente de una de las formas del éxtasis, motivo que venía preocupando a Eisenstein desde sus primeras películas, al grado de llevarlo a elaborar algunos aspectos teóricos sobre la extática, como la dimensión suprema del arte. Querido amigo, parto probablemente el miércoles para ese paraíso terrestre que es, según usted, Colima. Tenga la bondad de darme algunas cartas de presentación para las gentes que usted conoce. Estoy desesperado de no haberle encontrado en su casa. Sergei Eisenstein. Jorge Palomino escribió: le di cartas para Alfonso Michel, el pintor, y para Agustín Santa Cruz, dueño de Cuyatlán. Nadie sabe de este viaje a Colima de Eisenstein, instigado por mí. Las tomas realizadas en Cuyutlán y sus alrededores integran un breve y bello poema visual en el que la pareja primigenia cumplirá el rito amoroso, en el marco de una exuberante y paradisíaca vegetación, para plasmar, en palabras del cineasta, la plenitud biológica de la conformación de la vida, del ansia animal de la vida y la fecundidad de los perezosos y sensuales trópicos. El erotismo heterosexual alcanza por primera y única vez en la obra eisensteiniana una gran intensidad. Las imágenes captadas por Eisenstein y su equipo en la costa colimense parecen dedicadas de manera implícita a Jorge Palomino y Cañedo y conforman una especie de sutil prenda de amor. La entrega física entre un hombre y una mujer es expuesta como una analogía poética del intenso encuentro amoroso de 2 hombres. Durante su estancia en México, el arte de Eisenstein mostró su gran capacidad para representar, primero en el papel y luego en el celuloide, su concepto radicalmente vanguardista acerca de las diversas formas de erotismo, sexualidad y sensualidad. El gran realizador soviético pretendió ofrecer al mundo una nueva y celebratoria imagen de México. Eisenstein padeció hasta su muerte por no haber podido editar los materiales de aquella película mexicana en la que vivió un gran romance, en el que puso todo el talento y la pasión de la que era capaz. Bueno, después de ver esta cápsula de la cineasta Alejandra Islas, bueno, habría que recordar un poco que Sergei Eisenstein
llega a México en el año 30, precedido, digamos, de una fama internacional espectacular. Películas como La Huelga, Octubre, El acorazado Potemkin eran películas enormemente conocidas internacionalmente, y es a través de este viaje por Europa y después en Estados Unidos donde intenta levantar una serie de proyectos y su encuentro con una serie de personajes que ya vimos hace un momentito, como Diego Rivera, Flaherty, el gran cineasta de Los Mares del Sur, o por supuesto Anita Brenner, y una confluencia de un gran movimiento intelectual de vanguardia en nuestro país en ese momento, agrupado en torno a los contemporáneos y bueno, una serie de movimientos nacionalistas que pugnaban por un cierto internacionalismo en otros campos, en fin, una gran eclosión artística de vanguardia en nuestro país, y ese es el momento en el cual llega Eisenstein, del cual en México se conocían algunas de sus películas gracias al trabajo de la embajadora Alexandra Kollontai, que a partir de los años 20 había presentado algunas de estas películas para espectadores, digamos, muy avesados en nuestro país. Así que, digamos, estaba llegando uno de los cineastas más importantes del mundo en ese momento a México. Sin embargo, la perspectiva que a nosotros nos interesa más quizás sea justamente el inicio de nuestra charla, ¿no, Shimon? Bueno, pues yo debo empezar con una confesión que es un poco escandalosa estando con personas que se dedican al cine, y es que soy la clase de persona que va al cine a comer palomitas y relajarse. Afortunadamente para mí, este programa va a hablar de cuestiones que tienen que ver con la transgresión de la heteronorma y no con una crítica, solamente una crítica de cine, sino también vamos a hablar de temas de sexualidad, y por eso tenemos este episodio sobre Sergei Eisenstein. Y sobre eso yo quisiera hacer un comentario que me parece muy importante. Sergei Eisenstein también es conocido por una serie de dibujos, hay aproximadamente 5,000 dibujos que él hizo, que son dibujos de muchos, digamos, de muchos tipos. Algunos son dibujos sexuales, eróticos, otros son dibujos quizás más juguetones. Y esto es fundamental precisamente para un programa como este por una razón muy concreta. Y es que, de hecho, cuando en algún momento encuentran que él tiene todos estos dibujos, fueron dibujos que en su momento fueron leídos incluso como pornografía, fueron leídos como dibujos escandalosos. Y sin embargo son dibujos que resultan muy interesantes por una cuestión que tiene todo que ver con este programa, y es que básicamente podemos hacer, gracias a materiales historiográficos como estos, lo que sería una especie de historia visual del deseo. Y esto es un tema que sí quiero decir que es muy importante y que es igualmente importante quizás tener esto en mente, además de su gran figura digamos, como cineasta, el hecho de que estamos viendo allí una serie de dibujos que quizás en su momento fueron leídos como pornografía, pero que de hecho muestran toda una serie de dinámicas sobre el deseo, que recordemos que estamos hablando de hace un siglo. Estamos en una época mucho menos identitaria que la nuestra, donde la gente no va poniendo digamos, el sistema de coordenadas identitarias que ahora, y eso haría muy difícil, por ejemplo, hacer una historia del deseo, hacer una historia quizás de la sexualidad más allá de las categorías. Y gracias a materiales como los que tiene Sergei Eisenstein, podemos hacer justamente eso, podemos ir viendo cómo fue cambiando la visualidad del deseo, y esto es una idea con la que sí yo quisiera empezar, y que supongo que irá apareciendo a lo largo del programa. Seguramente, porque bueno, el propio Einstein en sus textos lo que hace, porque hay que recordar que él era un enorme teórico y que buena parte, digamos, como de su aportación a la historia y al estudio de la cinematografía tiene que ver no solamente con las películas, sino también con la teoría, ¿no? Digo, la famosa teoría del montaje de atracciones, ¿no? Que va a desarrollar a lo largo de varias décadas, desde el cine silente hasta el cine sonoro, y que eso nos permite de alguna manera hablar, digamos, de forma muy madura de lo que significa la edición en el cine, la yuxtaposición de las imágenes, etcétera. Y en uno de estos textos, justamente de los muchísimos que él escribió a lo largo de su vida, encontramos precisamente lo que tiene que ver con su relación con el dibujo, lo que tiene que ver con este vaciar muchas ideas, no solamente para las películas, sino muchas ideas también para la vida, que están justamente recogidas a través de los dibujos, partiendo de una suerte como de negación, según él mismo lo contaba, a partir de su historia familiar, relación con su padre, que era un arquitecto en Riga, el lugar donde él nació, etcétera. Pues, ¿no? Y como es México también el lugar, el país que detona nuevamente esa creatividad a partir, digamos, como de este trabajo plástico. Mara.
Sí, bueno, retomando sus intervenciones, justamente siento que la obra dibujística de Eisenstein, que en realidad es una obra que empezó cuando era chiquito y solo tuvo un periodo breve de De pausa, pausa. pero que retomó plenamente cuando estuvo en México, ¿no? Y de hecho él mismo lo consideraba a la par que su pensamiento teórico, que su cine, como fundamental dentro de su obra. Y a mí lo que me interesa es justamente pensar cómo se ha pensado la influencia de Eisenstein en México y qué elementos se han omitido o reprimido de ese entendimiento, ¿no? Y siento que en parte como Eisenstein se ha recuperado mucho en relación a las vanguardias artísticas, Diego Rivera, el muralismo, y posteriormente como a la influencia que tuvo en el cine nacional emergente, sobre todo Emilio el Indio Fernández, que siempre se había asociado como con una visión como muy masculinista, nacionalista, y quizá por eso ciertos aspectos de Eisenstein resultaban algo inconvenientes en esta historiografía. Pero también siento que es importante retar las interpretaciones quizá más anecdóticas sobre la importancia de su sexualidad o las lecturas freudianas, ¿no? Sobre cómo se manifiesta su sexualidad en su obra, ¿no? Que tiende a ser como una lectura que o sublima o sustituye, cuando en realidad la sexualidad tenía cabida dentro de su pensamiento teórico, pero era solo un aspecto como de un pensamiento que iba más a tratar de recuperar lo que él llama como un pensamiento prelógico o sensual. Entonces, bueno, siento que es importante también pensar estos dibujos como un laboratorio de su pensamiento. Y el otro aspecto que me parece muy curioso, que se omite frecuentemente cuando se habla de Eisenstein en México, es la influencia enorme que tuvo Walt Disney, ¿no? Y la obsesión que tenía Eisenstein con Walt Disney, con la imagen en movimiento, la imagen animada, que tiene mucho que ver también con cómo él entendía su obra dibujística y también su pensamiento teórico de cómo lograr que una obra de arte te lleve justamente como una experiencia de éxtasis a partir de una dialéctica de esta parte, como pensamiento sensual prelógico y el pensamiento lógico intelectual más racional, ¿no? Pues ahí están, digamos, algunos de nuestros puntos de partida y nos detenemos mucho en los dibujos, probablemente porque ahí está buena parte quizás como de estas manifestaciones directas en torno a la homosexualidad de Eisenstein, digamos, justamente puestas en magníficos dibujos con líneas enormemente precisas. Y a lo mejor valdría la pena también, antes de arrancar con la idea del periodo mexicano, rastrear algunas de estas imágenes homoeróticas también en sus cines. Si pensamos en una película como El acorazado Potemkin o El crucero Potemkin, como se estrenó justamente en aquel cineclub en México de finales de los años 20, ¿no? Estamos pensando en estas imágenes de estos marinos precisamente que están en ese barco con torsos desnudos, con una gran virilidad y una juventud imponente, ¿no? O sea que de alguna manera serán, digamos, como la esperanza de una nueva forma social y política que será el comunismo soviético, ¿no? Enfrentándose como a estos, digamos, como a este viejo orden, ¿no? A estos hombres que los reprimen, que les dan latigazos, etcétera, y que sin embargo hay ahí como una representación, una mirada profundamente homoerótica, y si queremos leer un poco más allá, en esos largos cañones de formas fálicas, y hablo de eso también porque, digamos, hay una gran obsesión por la representación del pene, del falo masculino en esos dibujos, que va a ser algo de lo más fascinante, digamos, que vamos a encontrar precisamente en este periodo de éxtasis probablemente vivido en nuestro país. Vámonos a un corte y regresamos aquí para seguir platicando de Sergei Eisenstein en México.
Estamos de regreso en los 41 tropiezos de la heteronorma en México y bueno, tenemos la verdad otro enorme lujo. Después de haber tenido en la cápsula de Alejandra Islas, contamos con la presencia de uno de los investigadores más notables en nuestro país, alguien que a partir de monografías fantásticas sobre directores o sobre actores e incluso en la continuación de la historia documental del cine mexicano a través de muchísimos estudios publicados tanto en México como en el extranjero. Además, doctor en Historia del Cine por la Universidad de Madrid y bueno, una verdadera eminencia en el cine nacional y específicamente también la presencia de Eisenstein en México gracias a un libro increíble que se llama Del muro a la pantalla. Él es, por supuesto, el doctor, bueno, yo le digo maestro, Eduardo de la Vega Alfaro. ¿Cómo está, maestro? Mucho gusto en saludarlo. Pues muy bien, muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar en este programa, en esta serie, y ojalá y que algo podamos decir al respecto. Por supuesto, nos gustaría hacerle una cantidad inmensa de preguntas en torno a la presencia de Einstein en México. Quisiera dejarle la palabra a Shivon. Bueno, primero que nada, mucho gusto, qué bueno que nos acompaña. Yo quisiera comenzar con una pregunta acerca de cómo es leído Sergei Eisenstein cuando llega a México, porque me llama mucho la atención cómo en este programa, ya decía Roberto que se llama Los 41 tropiezos de la heteronorma, recuperamos figuras que para nuestro presente de alguna manera son referencias importantes de nuestra historia, como puede ser el propio Sergei o también los contemporáneos Salvador Novo, de los cuales en algún momento en otro programa hablaremos. Y me llama la atención que, sin embargo, no siempre de alguna forma han sido considerados recuperables por una misma tradición cultural. Y lo digo concretamente porque Sergei fue muy bien recibido por personas como Diego Rivera, que tenía, por ejemplo, una enemistad, o no sé si llamarla así, pero digamos tenía una distancia crítica con los contemporáneos. Y no sé si usted nos podría contar un poco más acerca de este contexto cultural y político en el que llegó Sergei a México. Sí, bueno, lo intento por lo menos. Concretamente, creo que podríamos ir un poco antes también a señalar que Eisenstein llega a México siendo una enorme figura del cine mundial. Sin embargo, no se había extendido, digamos, ni siquiera gran cosa, o muy poco más bien, su, su condición, por llamarlo de alguna forma, de homosexual. O sea, no venía precedido de esa fama, venía precedido de la fama de ser un coloso del cine. Y yo percibo que parte de la colaboración que él brindó a la revolución soviética, la revolución que encabezó Lenin, iba sobre todo por la línea de que parte de la esperanza de esa nueva sociedad incluyera una apertura lo más radical posible a todo tipo de prácticas sexuales, eróticas, homoeróticas y demás. ¿Qué pasa? Cuando él sale de la Unión Soviética ya está muy marcada la represión oficial contra la homosexualidad y contra todas las desviaciones de preferencias sexuales. Y de alguna manera podemos señalar ese largo viaje que hace fuera de la Unión Soviética como una especie de huida de esta situación. Y cuando llega finalmente a México, encuentra, digamos, yo diría que cae, entre comillas, en blandito, porque lo que encuentra es que buena parte de esa vanguardia eran, si no reconocidos, practicantes de otras preferencias sexuales, sí eran entre ellos, por lo menos, digamos, muy abiertos en cuanto a conocer y a saber y desarrollar determinadas formas de arte que exaltaban estas diferencias o estas alternativas de goce en lo erótico y en lo sexual.
No obstante que había un conflicto, en efecto, entre las mismas vanguardias mexicanas, porque algunas señalaban, por ejemplo, los contemporáneos, sobre todo, de hacer un arte o de pretender hacer un arte desviado de alguna otra forma, pues hay incluso caricaturas y pinturas que aluden a eso. No obstante eso, creo que todos sí se arropan en torno o se agrupan más o menos en torno a la figura de Eisenstein y por lo menos en algún momento creo que sí trascienden sus diferencias en cuanto a que, por ejemplo, los contemporáneos le dan apertura a algunas de sus teorías en sus páginas, gracias a Agustín Aragón Leiva, le permiten pues cierta soltura por lo menos hasta cierto momento. Es el gobierno del Maximato el que sin duda desde el principio la, le va a marcar digamos, limitantes a lo que él quería decir en nuestro país. Y bueno, terminará siendo de alguna manera marginado. Yo sigo pensando, perdón que me adelante y que hable tanto, sigo pensando que, por ejemplo, el gobierno mexicano pudo haber rescatado la película cuando ya era claro que Upton Sinclair no quería seguir patrocinándola o no podía, o ambas cosas. El gobierno mexicano pudo haber invertido una fuerte suma para que él filmara Soldadera y se fuera con los materiales completos a la Unión Soviética y allá los editara, bajo su criterio, bajo su concepto. Y no fue así. Eso se debía a que había también, entre otras cosas, un rechazo gubernamental, porque sí seguramente se descubrieron y se difundieron pues sus prácticas tanto en el dibujo como en el ejercicio, vamos a decirlo así, físico, concreto, de sus preferencias eróticas y sexuales. Entonces, creo que en el caso de Eisenstein en México es una figura que acrisola por un lado ciertas cuestiones y por el otro lado también plantea unos retos enormes al poder en aquel momento, Pero eso quiere decir que una precisamente película, por su condición de homosexual. claro, Sí. pero eso quiere decir que una película como que Viva México, es decir, esta compleja película inacabada, de la cual nunca sabremos en realidad cuál era en total el planteamiento y estos 14 meses pasados aquí filmando de manera, pues probablemente, digamos, muy aleatoria, con un plan, por supuesto, definido, pero digamos, donde iban surgiendo como momentos nuevos a partir de los paisajes que el equipo visitaba, ¿no? Es una película que en realidad nunca conoceremos, de acuerdo a lo que nos acaba de decir, por un asunto de censura, o sea, digo, y que está profundamente vinculado con el asunto de la preferencia sexual de Einstein. O sea, ese es en realidad el verdadero motivo por el que esa película nunca se acabó y por lo que Sinclair, que era el productor, nunca permitió que se acabara. Eso es con lo que tendríamos que irnos un poco más allá del contenido mismo de la cinta. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ya lo señalaron, los dibujos homoeróticos que en la aduana de México, Estados Unidos, se le confiscan, una parte de ellos al menos, y se denuncian a Sinclair, será el factor determinante para la ruptura en el futuro. Yo siento que Sinclair a partir de ahí comienza simplemente a torear a ese, le dice que sí le va a mandar los materiales y al final no lo hace en el fondo por eso. Claro, cae en otras contradicciones, implica otras contradicciones y problemas económicos si tú quieres, pero ya su rechazo total al caso de Eisenstein va a partir de esta condición, de esta situación de una especie de colmo, porque ya, por ejemplo, su cuñado, Hunter Kimbrough, que es el que había sido su representante durante el rodaje acá en México, el productor ejecutivo, le manda a decir desde antes a través de cartas que él tiene la sospecha de que es un pervertido, una especie de pervertido, y ya lo comienza a señalar y a tosigar
a partir ya muy claramente de algún momento, por ahí en torno concretamente al viaje que hace a Colima, y entonces pues ya sí pesarán finalmente una serie de prejuicios para que la distancia termine siendo total entre Sinclair y propio cineasta. Entonces, yo creo que sí pesó al final de cuentas esta situación. De lo contrario, yo pienso que por lo menos Sinclair hubiera tenido la atención de enviarle los materiales para que él hiciera algo, que intentara hacer algo desde su perspectiva, de los materiales que él había hecho. Se impuso también el criterio del productor, yo pagué la película y yo hago con ella lo que quiera, si quieres, pero sí, a mi juicio, esta ruptura es muy clara a partir de los dibujos eh, homoeróticos que se encuentran, se decomisan en la frontera mexicano-estadounidense. Mara. Sí, a mí me gustaría retomar ese aspecto. Siento que igual es muy compleja la razón por la cual Upton Sinclair decidió detener el proyecto y creo que efectivamente los dibujos de Eisenstein los usaron como una herramienta política de chantaje también para sacar a Eisenstein de su propio proyecto. Pero yo quisiera retar también como esta narrativa que siento que prevalece, que es como si Eisenstein llegara a México, en México saliera del closet y luego Stalin le volviera a cerrar la puerta del closet. Porque siento que Eisenstein sí era cuidadoso y me baso un poco en el argumento de la investigadora Joan Neuberger, que estudia justo los dibujos sexuales, que sí era una persona cuidadosa. También se casó en 1934, quizá como una manera también de protegerse cuando empezó a lleno la represión contra la homosexualidad en la Unión Soviética, pero no siento que haya sido alguien reprimido, sobre todo considerando la producción inmensa de estos dibujos, el hecho de que los circulaba, el hecho de que él mismo los analizara en sus escritos, que también era un ávido lector del psicoanálisis, no solo freudiano, sino de discípulos de Freud, de la sexología, y que además siempre consideró, porque él en realidad hablaba de su bisexualidad, ¿no? O sea, no, creo que también hay que salir un poco como de esta idea que era un homosexual reprimido y que finalmente se liberó llegando a México, sino que analizaba su bisexualidad como parte de este pensamiento teórico, estético, y que para él la sexualidad era solo un aspecto como de una especie de sensualidad polimorfa, ¿no? Que él como que pensaba en relación al estado de estar como en el útero, pero que justamente era algo que podíamos acceder a través de obras de arte. Y también siento que eso se refleja en esta idea que en el cine soviético no hay erotismo, ¿no? Porque no hay, pues básicamente escenas de pasión física. Pero como mencionaba Roberto, sí hay estos momentos, ¿no? De erotismo, de homoerotismo. También siento que en obras como me parece que creo que es la línea general, que hay esta escena como de la leche, o sea, que hay una sensualidad que está presente y que quizá también está tratando de ir más allá de una óptica limitada de la sexualidad, ¿no? A través del psicoanálisis freudiano, o sea, que está buscando una sensualidad que va más allá de estas formas convencionales de la heterosexualidad o del deseo. Entonces, bueno, me gustaría como en concreto preguntar cómo justamente estas experiencias en México, la experiencia de hacer esta película, reflejan también como este pensamiento que va más allá y que no surge de reprimir algo, sino al contrario, de explorar otras formas de la sensualidad. Sí, bueno, si entendí bien la pregunta final, sí, es mucho más complejo finalmente y hasta paradójico la expresión estética de Eisenstein en México a través no solo de las imágenes que filmó, sino a través de los dibujos y a través de algunos escritos que avanzó también en nuestro país, algunas teorías, algunos conceptos, en fin.
Sí, y estoy también de acuerdo en esta bisexualidad que, por ejemplo, los dibujos que plantea o que le regala a Jorge Palomino algo revelan, pero también esa bisexualidad se manifiesta en las tomas que hizo en Colima, que fueron finalmente también una exaltación al erotismo, vamos a llamarle normal, entre comillas, si se quiere, pero a su vez también yo creo, estoy bastante convencido de ello, que esa propuesta que hizo filmando en Colima esta pareja primigenia también tiene elementos de fondo en los que hay una complejidad que alude también a situaciones psicoanalíticas y a otras cuestiones que van desde el principio del nacimiento, desde el nacimiento como trauma, en fin, me parece que es sumamente complejo, finalmente, porque yo creo que todo es tener así como en sí mismo alguien sumamente como complejo, conflictivo, pasional, la quintesencia del intelectual, en fin, para mí sigue siendo el Leonardo da Vinci del siglo XX, con todas sus facetas y paradojas. Eh, y, y, hay todavía mucho que rascar, por ejemplo, en los dibujos mismos, en las imágenes que hizo en México, en todo lo que no pudo filmar, que también podríamos considerar, y toda su obra, yo digo que toda, la teórica, la lingüística, la cinematográfica, la teatral, en fin, pues está atravesada por todas estas grandes paradojas en las que también están las teorías marxistas, las psicoanalíticas, en fin, y la síntesis de la tradición pictórica, muralística, arquitectónica, en fin. Yo lo sigo viendo como una figura clave de la cultura y del arte del siglo XX, pero también creo que hay que considerar que sí hay un momento en el que es profundamente reprimido por el poder, por las diferentes formas del poder, y él establece estrategias muy inteligentes, muy sutiles para seguirse expresando, incluso en las obras que sí le permiten realizar, ¿no? Iván el Terrible, por ejemplo. Iván el Terrible en la segunda parte, en La Conjura de los Boyardos, hay figuras muy abiertamente homosexuales, el príncipe Crosby, por ejemplo, el rey de Polonia, que son vistos como una especie de villanos y que parece ser muy contradictorio, o sería muy contradictorio que se vieran como los villanos históricos a una pareja homosexual, o Crosby enamorado de Iván, en fin. Pero todo esto forma parte también de contradicciones, de represiones, de saber que solo hablar y exponer finalmente figuras homosexuales abiertas en su cine era porque los iba a poner así ante los ojos de Stalin, porque la película fue hecha sobre todo primero para que los ojos de Stalin la vieran y la aprobaran, y solo así se podía manifestar su expresión homosexual con una apariencia de villanería o villanesca, y sin embargo también hay en esos mismos personajes unas complejidades que, bueno, que yo en lo personal acepto, no alcanzo a comprender a fondo, pero que intuyo que por ahí va, o hasta allá puede llegar las contradicciones mismas del artista.
Bueno, podríamos seguir escuchando ampliamente al maestro Eduardo de la Vega, digo, y su erudición en torno al trabajo de Einstein. Tenemos que hacer lamentablemente un corte y bueno, yo me quedaría justamente con esa frase magnífica de Einstein, el Leonardo da Vinci del cine mundial, que me parece fantástico y que al igual que da Vinci, también otro personaje homosexual de la historia del arte mundial, bueno, son enormemente trascendentales. Regresamos en un ratito aquí a los 41 tropiezos de la heteronorma en México. Estamos de regreso aquí en los 41 tropiezos de la heteronorma en México, platicando con el profesor Eduardo de la Vega en torno a un personaje enormemente complejo como es el cineasta Sergei Eisenstein. Y solo pensaba en esta serie de intelectuales justo con los cuales él tuvo la posibilidad de convivir en este periodo y que son algunos de los grandes artistas homosexuales del siglo XX en nuestro país, como Roberto Montenegro, Salvador Novo, Elías Nandino, Javier Villaurrutia, Rafael Eliodoro Valle, Alfonso Michel, el gran pintor, en fin, pues, ¿no? Y cómo estas afinidades probablemente llevaron a potenciar la obra de todos y posteriormente también el imaginario del cine mexicano, como Mara nos mencionaba hace ratito, cosa a lo cual me gustaría volver más tarde. Mara. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta, justo no del contexto intelectual en México, sino de la influencia que tuvo Walt Disney en Eisenstein, porque también en esta época es cuando su pensamiento está atravesado muy patentemente por el haber conocido a Walt Disney en Estados Unidos y esta obsesión por la imagen animada. Y justo pensaba en relación a la película que filmaba en México, como hasta qué grado quizá imponemos una lectura como de un artista homosexual que representa la sexualidad de una manera velada, transferida a una sexualidad heterosexual como la escena que describía antes. Y quizá no pensarlo en relación a esta obsesión que tenía con las caricaturas de Disney, que era justamente cómo había toda una serie de transformaciones, ¿no? Animales que se convierten en animales, objetos que se convierten en seres. También le interesaba mucho, por ejemplo, cómo la línea de Walt Disney, el contour de los personajes se extendía para representar ciertos estados de ánimo. Y si pensamos como en lo que él lee en Disney, ¿no? Que es básicamente lo que él llama la capacidad plasmática, la infinita posibilidad de formas y también lo que él identifica como el totemismo, ¿no? Como sincretismo entre lo animal, lo humano, lo vegetal. Si eso lo trasladamos a releer quizá estas escenas donde se empalman como la palmera, un acto sexual implícito, los animales, si no es más bien una manera de plasmar justo una sexualidad, un deseo que va más allá de la forma clásica de una relación heterosexual entre dos humanos, y aquí es como un intento por plasmar una sensualidad justo que nos saca de una perspectiva antropocéntrica. Entonces me interesa como más bien pensar cómo este pensamiento de Disney también se traslada a este proyecto que tenía en México y también por qué ha sido tan omitido esta influencia dentro de cómo entendemos a Eisenstein en México. No sé si... Bueno, sin duda que Eisenstein era un enorme y declarado admirador de Walt Disney, lo cual es una paradoja o una aparente paradoja. Pero yo creo que fue un admirador del cine de Disney hasta cierto momento. Después yo siento que ya no hay tanta, o ya no se siente tanta afinidad entre el trabajo que Eisenstein ve de Disney años después y el que sí percibe todavía cuando llega a México, puesto que no hay que olvidar que ha conocido personalmente a esa especie de ídolo que para él era en algún sentido Disney en Hollywood.
Sí, yo creo que esto que estás diciendo, Mara, abre otro continente muy interesante para, para conocer otra de las facetas más de la obra de Eisenstein en México, de todas estas visiones y cosmovisiones de la síntesis entre lo animal y lo humano, de lo prelógico y lo racional. En fin, creo que hay todo un continente también, como lo decía hace rato, a explorar. No me atrevería yo en lo personal a profundizar en ello, puesto que todavía es una de las aristas a las que no le he entrado, pero creo que alguien como tú, por lo que dice y señala, podría hacerlo muy bien. Entonces, bueno, pues hagamos desde aquí una apertura, una investigación tuya en ese sentido, que me resultaría muy, muy interesante por lo que alcanzo a percibir. Mm, Es que, insisto, finalmente la figura de Eisenstein va a pretender sintetizar pues todo un universo de lo plástico, de lo dibujístico, y, y su obra es pletórica. En un plano mismo ya encontraríamos muchísimas formas de interpretar y de abrirnos a nosotros como espectadores a muchas otras interrogantes, que creo que es el sentido del arte, a fin de cuentas, desde mi perspectiva al menos. Pero bueno, de que sí hay un influjo en el cine de Walt Disney y la admiración de Eisenstein en algunos de los ensayos lo marca, pues estaría yo absolutamente de acuerdo contigo en ese sentido, y en que también abre una posibilidad que no está tan profundamente estudiada. Por ahí sí hay algunos textos en ese sentido, pero nada más, no está todavía el gran estudio sobre esa línea. Yo te invitaría a hacerlo. Ahí está la invitación, Shimon. Bueno, yo justamente tengo una reflexión, pregunta que también tiene que ver con la sorpresa de Mara. No sé si es una caracterización adecuada decir que hay una sensación de sorpresa por la cercanía de un cineasta soviético que además había hecho películas como Octubre, como El acorazado Potemkin, que tuviera además esta cercanía o por lo menos este interés en la obra de Walt Disney. Y mi pregunta es si no estamos allí de alguna manera haciendo una especie de anticipación a las narrativas de la Guerra Fría. Y lo digo porque, en efecto, después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría es un fenómeno que va a ser importante en la historia de la ciencia, de la tecnología, en la historia de la cultura en general, e incluso, aunque no lo crean, en la historia de las cocinas. En algún momento les contaré por qué. Pero de alguna manera Eisenstein es una figura de los 20, de los 30, donde la Guerra Fría, por supuesto, no ha pasado, donde no han, digamos, no se han dado lugar a esas dinámicas. Y en función de eso, todavía es un Estados Unidos que tiene una escena incluso socialista, comunista, que luego va a ser destruida, ¿no? Entonces, quizá nos sorprende por el efecto que tuvo la historiografía de la Guerra Fría y la propia Guerra Fría, desde luego. eh, Aunque eso no quita que ya estamos viendo en Eisenstein una serie de dinámicas que anticipan lo que va a pasar, ¿no? Ya lo decía el maestro cuando mencionaba, por ejemplo, cómo con la muerte, por supuesto, de Lenin, toda esta apertura sexual se cierra y vamos a anticipar o vemos anticipaciones de cómo se va a mover el socialismo y el comunismo, no solo en la Unión Soviética, también en Cuba y en otros lados, a una postura muy intolerante a la homosexualidad, ¿no? Entonces, creo que de alguna forma sí se están ya ensamblando procesos que en la Guerra Fría van a consolidarse, pero aún no está allí, ¿no? De alguna manera es una figura de un mundo donde había más circulación y quizás por eso no es tan sorprendente. Pero bueno, ese es mi comentario, pregunta. Yo no sé si el maestro Eduardo esté de acuerdo con esta idea. Eh, sí, creo que sin duda la Segunda Guerra Mundial y su consecuente Guerra Fría marcaron cambios, perspectivas. Yo, de hecho, por ejemplo, observo hasta donde he podido estudiar la obra de Walt Disney, eh,
sí se radicaliza hacia un marcado conservadurismo después ya en la etapa de la Guerra Fría, sin duda, y yo creo que desde ahí Eisenstein ya también colocado por obligación quizá, pero también por una cierta convicción personal, por lo que implicaba la creación artística, toma distancia, digamos, de eso y de muchas otras cosas del mundo occidental. Pero, pero si nos ubicamos todavía en esta década de los 30 y hasta los 40, antes del estallido, antes del final triunfo de Estados Unidos y de sus potencias aliadas en la Segunda Guerra Mundial, todavía podemos percibir a un Eisenstein queriendo exaltar a las teorías marxistas, leninistas y hasta trotskistas de manera muy velada, porque si yo siento que sí siguió convencido de que ese nuevo mundo que prometía el socialismo, o que prometió en cierto momento el socialismo, democratizado y demás, sí podía finalmente liberar a la condición del ser humano, por lo menos en ciertos aspectos. Entonces, en el sexual, que también sin duda le interesaba, en las prácticas homoeróticas que también interesaban, en las prácticas bisexuales que también sin duda le interesaban, puesto que su obra lo revela, Eisenstein sigue reflexionando a través de toda de su obra teórica, y bueno, ya la posguerra en sí, como una situación de dualidad entre un mundo y otro, y el maniqueísmo, pues ya no lo alcanza a ver. No olvidemos que él muere en 1948, ya no alcanza a percibirlo más a fondo, ¿no? Sí lo alcanza a intuir quizá, pero ya no alcanza a vivirlo, es lo que estoy queriendo decir. Maestro, hay una película que vuelve a poner, digamos, como a Einstein nuevamente como en la actualidad, que es justamente Einstein en Guanajuato, una película de Peter Greenaway de hace 5 o 6 años, y que de alguna manera muestra, digamos, algunas de las pistas de esta relación con Jorge Palomino, al cual usted aludió hace ratito por los dibujos que de hecho un par de ellos se conservan en Jalisco, en un museo de allá, de un coleccionista privado. Pero también, bueno, nos hace evidente justamente como la homosexualidad del personaje y un poco como todos estos momentos de exacerbación vividos en México. Si bien a una película no podemos exigirle necesariamente fidelidad histórica, ¿no? Digo, desde su punto de vista como historiador y estudioso de Liechtenstein en México, digo, ¿qué luz cree que nos arroja la película de Greenaway? Pues nos arroja sobre todo esa primera luz de mostrar finalmente en relación a todas las otras películas que se habían hecho sobre ese, están las de ficción y también los documentales, que no se habían abierto totalmente a este aspecto, a esto que redescubre Eisenstein en México de esa parte de la pasión. Yo leo o interpreto las cartas la carta que le manda a Pera Tasheva, en ese sentido. O sea, La él le de manda a decir entusiasmadísimo Estuve enamorado que 10 días, ¿no? finalmente ha conocido el Ajá. amor, la pasión y todo esto. Pero lo que yo intuyo es que finalmente en esa pasión con esta otra gran figura de la cultura mexicana y sobre todo la cultura del occidente, don Jorge, eh, él lo que finalmente vive es esa mezcla de pasión y enamoramiento intensivísimo en un periodo muy breve, y eso es algo que está latente en la película de Greenaway,
que en lo personal no me convence por ciertas cuestiones, pero por esas que tú dices que no es tan fiel a esta situación histórica. No estuvo en Pero Guanajuato, bueno, ¿o a lo sí? mejor es mucho pedir, ¿no? ¿Eisenstein estuvo en Guanajuato o no? Eh, Hasta donde sabemos, no. Ok. O sea, a Por menos que haya ejemplo. sido uno de esos viajes muy breves de Ajá. huida de fin de semana. Pero lo que hasta donde sabemos, no. Greenaway dice que sí, lo afirma, lo afirmó contundentemente a partir de documentación que él conoció en la Unión Soviética, pero la que tenemos nosotros a la mano solo nos lleva a decir, bueno, si se ocurrió ese viaje a Guanajuato fue de un fin de semana que ni Hunter Kimbrough registró para denunciarlo como una especie de huida, como breve o algo así. La mejor sí fue, pero no hay una constancia desde nuestra parte, no. Maestro Eduardo, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad es que se antoja seguir bordando sobre el tema, se antoja ver los dibujos. Digo, hay por ahí algunas evidencias, por supuesto, en internet. Está por ahí la colección de Gabriel Fernández Ledesma, publicada por Cineteca Nacional hace muchos años en un libro inconseguible que si alguien lo está viendo y lo tiene, lo quiero, por favor. Digo, porque estos dibujos además se supone que desaparecieron con el incendio de aquella cineteca, aunque otra leyenda dice que los tenía la familia del presidente Echeverría. En fin, pues no, queda por ahí algunas películas y documentales en torno a la obra de Eisenstein, quedan las versiones dispersas de una obra mexicana, de una película mexicana que lamentablemente jamás conoceremos en su totalidad, o por lo menos no como él la concibió. Y el misterio Eisenstein, diría yo, que es lo que nos acompaña finalmente y que afortunadamente va develándose poco a poco a través de estas pequeñas evidencias que tenemos en dibujos, y, imágenes en movimiento y, bueno, lecturas, como dice el maestro, enormemente contradictorias en torno a la representación del homoerotismo en el propio cine de Eisenstein. Así que, bueno, abrimos creo que un montón de preguntas y de campos que creo que es fantástico para tratar de aprender un poquitito la complejidad de un personaje como él. Nos vemos aquí en el próximo programa de los 41 tropiezos del heteronorma en México. Muchísimas gracias. A mí me llama mucho la atención, digamos, en la figura de Amelio Robles, ¿no? La reivindicación que como figura hace el movimiento feminista, ¿no? O sea, hacen las feministas, las mujeres, para hablar justamente de otros ángulos de las mujeres en la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, digamos, eso me parece como una reivindicación interesante de inicio, ¿no? Cuando se piensa en las mujeres en la Revolución. Como si veo esta foto, pues claro que no estoy viendo a Amelia Robles, estoy viendo a Amelio Robles. Y esto me lo confirmó la documentación, porque Amelio no solo se construyó una imagen corporal masculina, sino una identidad eh, masculina. Siempre firmó con su nombre pues en masculino, como Amelio, su manuscrito, así se ve. Bueno, es que sin duda es una figura, digo, si en los años 70 nos cuesta trabajo encontrar una separación tajante entre las identidades como las tenemos ahora, y lo hemos visto en este programa, por ejemplo, en varias ocasiones, cómo es difícil hacer una distinción tajante entre lo que hoy diríamos, esto es homosexualidad, o esto es lesbianismo, esto es transexualidad. Si nos remontamos hace 50 años es complicado. Bueno, cuando estamos hablando, por supuesto, de algo que ocurrió hace un siglo, es aún más complicado.